Como les contaba en el programa pasado de esta historia de las dos mujeres que fueron despertadas de una manera muy abrupta por unos cañonazos y por una vocinglería impresionante, ayes, órdenes, aviones rasantes, todo esto, el 4 de agosto de 1951, en las playas de Dieppe, en un pueblito llamado Poix, muy cerca de Dieppe, prácticamente a continuación de Dieppe, y que durante las 3 horas siguientes ellas escucharon una batalla, ni más ni menos una batalla que se había desarrollado allí, pero esto había ocurrido el 19 de agosto de 1942, es decir, casi 10 años después. Como para hacer una recapitulación muy rápida, resulta que el 19 de agosto de 1942, las tropas británicas y canadienses se intentaron tomar esta playa y era más o menos un ensayo de lo que posteriormente conocimos como el famoso Día D, o sea, la invasión de Normandía, que fue el 6 de junio de 1944. Para ellos todavía era un dolor de cabeza en 1942, por lo inexpugnable de la zona, por la forma como los alemanes habían fortificado todo ese litoral, porque lo sabían, y obviamente que era de dominio público, que los ingleses, o mejor, los aliados, tratarían de entrar a Europa, y de hacerlo, lógicamente, tendrían que ser desde Inglaterra, que era primero el enemigo natural, el más cercano y el más fuerte. Y allí se congregarían pues todas las fuerzas de los aliados, tanto la resistencia francesa como los rusos, los ingleses y para entonces ya también los norteamericanos que habían entrado el 7 de diciembre de 1941 después del ataque a Pearl Harbor. Recuerden que al día siguiente el presidente Franklin Delano Roosevelt le declaró la guerra precisamente a las potencias del eje. En este caso las potencias del eje eran Berlín, Roma, Tokio, es decir, japoneses, alemanes e italianos. Pero como sabían que era tan inexpugnable ese litoral, entendían también que la única alternativa que tenían para poder recuperar Europa era entrando justamente por ahí, y había que pagar un altísimo precio por ello, pero estaban dispuestos a hacerlo. Y entonces, para tratar de encontrar algunos talones de Aquiles o algunos puntos vulnerables, ellos intentaron varias invasiones, pero que no tenían la intención de ser una invasión total, sino más bien un ensayo a escala de lo que podría ser, lo que significaba y de las exigencias y necesidades que tendrían para poder abordar una operación de tal envergadura. Y precisamente uno de los experimentos fue el de ese día 19 de agosto de 1942, que las tropas británicas, acompañadas por canadienses, intentaron un asalto en el puerto de Dieppe, en Normandía. Allí llevaron a 6.086 hombres, en barcos, destructores, barcazas. Bueno, aparte de ello, a más del desembarco, ya tenían esos barcos que abrían su proa, y en la medida en que continuaban disparando sus cañones, ellos podían ir desembarcando no solamente camiones y tanques, sino también soldados. Y pues entonces empezaron a desembarcar soldados. Y como era de esperar, los alemanes los recibieron con toda la artillería, y de esos 6.086 hombres, murieron 3.623. Fue un fiasco, fue un fracaso, un descalabro impresionante para los aliados, y a pesar de que infligieron bajas también a los alemanes, no fue lo que ellos esperaban, aún con la ayuda de sus aviones, que realizaron en esa área ese día un bombardeo salvaje y misericordia constante durante toda la jornada, pero con todo y ello perdieron la mitad de los hombres que habían llevado para emprender esa aventura. Decíamos también que los ingleses y los aliados en general, para tratar de minimizar ese impacto, que para los alemanes era muy importante, y ellos naturalmente con ese aparato propagandístico que había montado Goebbels, ellos magnificaban cualquier acción y la potencializaban. Es decir, si había habido un enfrentamiento en el que murieron 100 personas o 100 soldados de los aliados, ellos hacían aparecer un número, bueno, descomunal. Si morían 100, hacían aparecer como 1.000 los muertos. Entonces, con mayor razón, si habían sido 3.000, para ellos eso significaría que al expedir los boletines y trabajar esto frente a la opinión pública, habrían hablado de 10.000, por decir un número cualquiera. Y entonces los ingleses, o los aliados en general, minimizaron este descalabro,
y casi que le echaron como un manto de olvido encima para que no se hablara mucho de ello, y por lo tanto, más que cualquier otra cosa fue considerada esta acción como una escaramuza, no como una verdadera batalla. Solamente quienes estuvieron involucrados podían hablar de lo cruel, de lo devastadora que fue esa acción por parte de los alemanes contra los ingleses. Pues estas dos señoras, el 4 de agosto de 1951, eran dos turistas inglesas, cuñadas entre otras cosas. Estaban en su hotel en Poix y resulta que fueron despertadas a las 4 de la mañana por una andanada de cañonazos, de ayes, de gritos, de órdenes. Bueno, lo que es lógico que se debe presentar en una batalla, y mucho más una batalla de estas características, tableteo de ametralladoras, disparos aislados. Las señoras en principio sintieron mucho pánico y supusieron que ese litoral había sido atacado. Es comprensible porque era una época en la que se estaba desarrollando ya a una escala alta la famosa Guerra Fría, y cualquier incidente podría ser el detonante para una guerra que enfrentara a Estados Unidos con la Unión Soviética. Las dos señoras se tiraron entonces al piso, se metieron debajo de la cama, pero al ver que, si bien esos cañonazos eran una estampida impresionante, no hacían vibrar las instalaciones, no se sentía esa onda expansiva ni nada por el estilo, y se supone que si estaban disparando y estaban disparando hacia el sitio en donde ellas se encontraban, era apenas lógico que las balas atravesaran, tumbaran, quebraran vidrios, afectaran paredes, todo este tipo de cosas. Al cabo de unos minutos ellas se repusieron de ese pánico cuando vieron que nada de esto ocurría. Y entonces asomaron tímidamente la cabeza por la ventana, no vieron nada, salieron a una pequeña terraza que tenían adosada a su habitación y empezaron a mirar hacia el mar. Y esa estampida, y silbaban las balas, iban y venían, se sentían las voces, y como sucede siempre, la noche nunca es tan espesa como antes de amanecer. Era en ese momento una oscuridad supremamente densa y no podían ver nada. Pero ya más curiosas que atemorizadas, se levantaron y se sentaron para ver qué era, de qué se trataba. Y solamente se escuchaba esto y se escuchaban las voces y muy cercanas, como si estuvieran casi que ahí a unos cuantos metros de ellas. Pues bueno, si hubiera ocurrido en una época posterior, cuando ya se habían popularizado pues las grabadoras estas de casete, probablemente habrían grabado. O si sucediera ahorita, pues hasta con un celular se podría grabar. Pero lógicamente que en aquella época el grueso del público no tenía acceso a este tipo de artefactos, pues de grabadoras y demás. Pero resulta que ellas, después de escuchar esto durante varias horas, 3 horas para ser exactos, eso empezó alrededor de las 4 de la mañana y vino a terminar sobre las 7:30, casi a las 8 de la mañana. Aún después de las 8 de la mañana, esto duró más de 4 horas. Ellas, lelas y curiosas, estupefactas, miraban hacia el horizonte. Y en todo este trayecto de esas 4 horas, solamente hubo un instante, y fue como a las 5 de la mañana, un poquito después de las 5 de la mañana, aún oscuro. Vieron cómo se veían unos fogonazos que partían del mar, lo que es normal que hemos visto en las películas y en esta guerra del Golfo y demás, que cuando se hace un disparo se ve el fogonazo. Alcanzaron a ver más o menos durante unos 4 o 5 minutos fogonazos y fogonazos, y todo esto aderezado además con los vuelos rasantes de los bombarderos, y que se sentía cuando descargaban las bombas y éstas impactaban con el suelo. Se oía el estallido, pero solamente durante 4 o 5 minutos pudieron ver algo que indicase que había una acción de estas características, y fueron unos cuantos fogonazos, de resto nada más. Ellas quedaron atrapadas en ese fuego cruzado, por decirlo de alguna manera. Y después de terminar estas 3 horas, que ya vino la calma, ya eran las 8 de la mañana, lo extraño de todo esto es que ellas seguían viendo lo que estaba ocurriendo. Pero resulta que obviamente al comenzar a desarrollarse la actividad cotidiana del puerto, los pescadores y todas estas cosas, los habitantes del sector iban y venían como si nada fuera, nada anormal, mientras ellas continuaban allá escuchando esas estampidas, pues esa estampida de los cañonazos, el tableteo de las ametralladoras, el vuelo rasante de los aviones, las órdenes, los ayes, y entre tanto la gente circulaba como si nada estuviera ocurriendo, es decir, nadie oía nada, sino que para ellos simplemente había despuntado el sol y había comenzado su actividad cotidiana, y ellas continuaban atrapadas en este fuego cruzado. Pues terminó
Como es apenas lógico, ellas inmediatamente se dieron a la tarea de investigar y, como decíamos, este era un hecho cuasi olvidado por todo el mundo, pues nadie le había parado bolas a esto. Pues ellas se fueron a investigar en las bibliotecas y empezaron a hacer una comparación de lo que ellas habían vivido con aquello que en efecto había ocurrido en esa madrugada del 19 de agosto de 1942. Y luego de cotejar los hechos, encontraron que existía un sincronismo impresionante entre lo que ellas oyeron más lo que realmente ocurrió. Y lógico que ellas eran pues dos turistas normales y no tenían pues ni mucho conocimiento sobre la guerra ni nada por el estilo. Por lo tanto, la mente no la tenían aleccionada o predispuesta a creerlo o no creer. Lo cierto del caso es que encontraron cosas muy sorprendentes, de las cuales hablaremos en un instante aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y de acuerdo con los datos que pudieron reunir, que como decíamos existía una sincronicidad impresionante, entre lo que realmente ocurrió y lo que ellas vivieron. Y se encontraron cosas como estas. La acción real comenzó a las 3:47 de la madrugada del 19 de agosto de 1942. A esa hora, o un poquito después, del 4 de agosto de 1951, las dos damas empezaron a vivir esta experiencia extraña. Lo real fue que los buques de asalto aliados empiezan a intercambiar fuego con los barcos alemanes. Los soldados de las defensas de la playa se gritaban unos a otros. Y eso es exactamente lo que ellas sintieron. Ellas describen que oían gritos de hombre como por encima de una tormenta, con claros ruidos de disparos de artillería y bombardeo en picado que aumentaba de intensidad. Después de transcurrir casi una hora en este evento, sintiendo los cañonazos, de pronto todo se quedó en silencio. Eso fue a las 4:50. De acuerdo con lo que había ocurrido en 1942, ese instante era la hora cero del desembarco de tropas en Poix. De acuerdo con los documentos oficiales, llevaban 17 minutos de retraso, porque el mar en ese momento estaba muy picado. Recordemos que ese mar del Canal de la Mancha es un mar muy traicionero y levantisco, que tan pronto puede estar calmado como al momento siguiente encresparse con olas altas y demás. Y entonces estaban retrasados, y parece que en ese momento cesaron los disparos. De acuerdo con los documentos oficiales, cesaron los disparos para que los soldados pudieran empezar a desembarcar. Y ese silencio más o menos cubrió unos 17 minutos. De las 4:50 a las 5:07 fue este silencio. Y de acuerdo con lo cronometrado por ellas, en efecto, en ese lapso, entre las 4:50 y las 5:07 de la madrugada de ese 4 de agosto de 1951, hubo un silencio denso, de esos silencios que se siente el volar de una mosca. Todo, es decir, volvió como a la calma, como si nada hubiera ocurrido, pero mucho más, es decir, porque de no mediar una circunstancia tan extraña como estas, pues lógicamente que tendrían que sentirse cigarras, pájaros, las olas. Y en este momento, de acuerdo con lo que ellas comentaban, no se sentía nada, absolutamente nada. Pero a partir de las 5 de la madrugada y 7 minutos, de acuerdo con los documentos oficiales, ese 19 de agosto de 1942, las barcazas de desembarco llegaron a la playa de Poix bajo un intenso fuego. En ese momento se reanudó el fuego por parte de los alemanes, y obviamente que los destructores empezaron también a disparar de nuevo contra las casamatas, es decir, aquellos nidos de ametralladoras y todo ese muro que habían levantado, ese muro que era con alambradas electrizadas, minas sembradas en la playa. Con todo eso, pues obviamente que para tratar de ablandarlos, los destructores aumentaron el rigor de ese bombardeo a punta de cañones, y entre tanto, bombardeando pues a Dieppe y a Poix por extensión, pudieron, al amparo de todos esos disparos, empezar a desembarcar también los soldados. Y en ese momento ya estaban apoyados por los aviones que atacaban los edificios del litoral. Pues lo que ellas sintieron 9 años más tarde, el 4 de agosto de 1951, a partir de las 5:07,
fueron oleadas de intenso ruido. En ese intenso ruido se mezclaban los disparos de los cañones, el tableteo de las ametralladoras, pero con mucho más rigor los bombarderos que venían en picado y volaban de manera rasante. Pero con todo y ello alcanzaban a escuchar ellas, de acuerdo con la versión que posteriormente contaron, alcanzaban a escuchar algunos gritos débiles y voces de mando, pero que ya se escuchaban un poco más distante. Así continuó hasta las 5:50. Dele y dele y dele y dele y todo ese sonido, esa parafernalia tan impresionante, y ellas, como decíamos, ya habían superado el miedo y lo que tenían era un desconcierto por una parte, estupefacción por otra, pero una curiosidad sin límites por qué era lo que estaba ocurriendo. A las 5:50, ese sonido, que era una parafernalia, aumentó de volumen. Pues resulta que, de acuerdo con los documentos oficiales, y siempre los cito porque a ellos se remitieron ellas para poder corroborar toda esta historia, llegaron los refuerzos aéreos aliados y para entonces ya habían entrado en escena también, es decir, hasta ese momento eran británicos y canadienses, pero una vez que ocurrió todo esto, llegaron aviones norteamericanos, pero para entonces habían llegado los refuerzos aéreos de los alemanes. Entonces la Luftwaffe se enfrentaba a los aviones aliados y se trabó fue una batalla aérea, y este sonido fue el que empezó a predominar durante este tiempo, enfrentados los escuadrones de aviones de los aliados con los escuadrones de aviones de la Luftwaffe, y lógicamente que también se escuchaban cuando aparentemente un avión alcanzaba a otro, es decir, le daba a otro y este estallaba en el aire. El sonido era terrible. Pues así continuó esto, dándole, y entre tanto, en ese mismo instante, a las 5:50, las señoras en cuestión oían precisamente ese gran número de aviones y algunos ruidos débiles en el fondo, pero predominaban los aviones, es decir, pues se podría decir que se multiplicó, y de qué manera el sonido de los aviones, precisamente por lo que acabamos de contar, que llegaron los refuerzos de los aviones alemanes y llegaron los refuerzos de los aviones aliados. Por lo tanto, era el sonido que primaba en ese momento, de acuerdo con lo que ellas posteriormente describieron. Así se mantuvo esto hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana de nuevo cesó el ruido, todo quedó en silencio. Parece que en ese momento los aviones empezaron a retirarse. Ya para entonces había clareado, ya había despuntado pues el día, y entonces ya se podía ver todo. Y parece que, estando en inferioridad de condiciones, los aviones alemanes empezaron a retirarse, pero también daría la sensación de que los aviones ingleses retornaron a ripostar, es decir, a recargar combustible para volver al ataque. Lo cierto es que cesó prácticamente todo el ruido, pero dicen ellas que en este lapso, en esa media hora, entre las 6 y las 6:25 exactamente, se escuchaban, es decir, no había ruidos de cañonazos ni de aviones, pero sí se escuchaban muchas voces débiles de gente quejándose, y algunas voces de mando distantes, pero la actividad había decrecido de una manera notable, y solamente se escuchaban por allá, supuestamente, a los heridos quejándose, y obviamente los soldados desplazándose de un sitio a otro para atender a los heridos. Pues de acuerdo con los documentos oficiales, esa pausa la aprovecharon precisamente para retirar a muchos de los heridos de ambos bandos. A las 6:25 volvió a arrancar el tableteo de ametralladoras y de cañonazos, pero con ausencia de aviones, es decir, no se sentían los aviones volando. Y así continuó hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, de acuerdo con lo que ellas posteriormente contaban, vino un lapso en el que se sentía de manera interrumpida, es decir, de pronto una oleada de aviones y desaparecían, se escuchaban las voces débiles de los heridos, uno que otro cañonazo, por allá un tableteo de ametralladora aislado y cosas por el estilo. Y así continuó hasta las 8:30 de la mañana, que cesó absolutamente todo. Pues en efecto, ya como una maniobra de distracción, de acuerdo con los documentos oficiales, los aviones pocos que llegaron incursionaban era más como para distraer la atención, y los cañonazos también era un poco para cubrir la retirada, porque empezaron a sacar los soldados heridos de la playa para llevarlos a los barcos e ir retirando a toda la tropa que ya habían perdido prácticamente la mitad de los miembros de este ejército de más de 6.000 hombres que había participado en esta operación.
Entonces, los alemanes supuestamente ya entendían que los aliados no querían saber nada de nada, y por lo tanto ellos también redujeron la intensidad de sus ataques, lo mismo que había ocurrido entonces con los aviones aliados, los barcos aliados, y se aprovechó ese lapso para ir retirando a los heridos y toda la tropa retirarse hacia las barcazas que todavía estaban esperándolos. Y por eso eran momentáneos los ataques y luego cesaban. Pero eso sí, durante todo este lapso se escuchaban los quejidos, los ayes, las voces de mando, supongo yo que para coordinar el retiro de todas las tropas. Lo cierto es que a las 8:30 de la mañana cesó todo sonido y todo volvió como la normalidad. Y de acuerdo con el parte oficial, a las 8:30 de la mañana de ese 19 de agosto de 1942, ya había cesado toda hostilidad, el ataque había sido rechazado con tremendas bajas para los aliados, y los pocos que quedaron en la playa que no pudieron retornar a sus barcos, tuvieron que rendirse, se entregaron a los alemanes. Eso es lo que decía el boletín oficial, y eso es más o menos lo que ellas pudieron percibir en ese tramo final de esta batalla atrapada en el tiempo. Porque no puede ser de otra manera, es una batalla atrapada en el tiempo. Lógicamente que ellas dieron a conocer lo que les había ocurrido. A este evento le dieron mucho despliegue en Francia en su momento. Pero al parecer también se supone que el almirantazgo británico, el mismo gobierno francés, trataron como de bajarle la intensidad a la historia de las dos señoras, porque eso significaría poner de nuevo en la actualidad un hecho que había ocurrido hacía casi 10 años y que había sido un descalabro para los aliados. Pero lógicamente que no pudieron borrar todo vestigio, y de esto se siguió hablando durante algún tiempo. Inclusive ellas posteriormente publicaron un libro en el que contaron este evento que les había ocurrido, pero el libro misteriosamente desapareció muy pocas horas después de estar en las vitrinas de las librerías. Ya habían desaparecido todos los libros. Se supone que si no los hombres de negro, que no tendrían nada que ver aquí, ciertos hombres de negro, los ponemos entre comillas, es decir, gente interesada en que no se conociera esto, simplemente sacó de circulación toda la edición de este libro publicado por las dos damas, y a eso se le echó tierra. Pero lo que sí sabe es que en efecto ellas vieron esto, y mucho más si eran personas que no estaban prejuiciadas frente a esto. Eran simplemente turistas inglesas que estaban ahí de paso y no tenían por qué saber muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos algo tan particular y puntual como este caso específico. Y eso pues obviamente que les dio más vuelo a la versión por ellas contada. Si hubiera sido de militares retirados que hubieran visto esto, pues bueno, uno podría llegar a pensar que habría una cierta predisposición para creer que en efecto se había revivido una batalla, que ésta había quedado atrapada en el tiempo. Pero lógico que los estudiosos dicen, bueno, ¿será el caudal de emociones tan impresionante que queda atrapado en el tiempo, en el aire, en el espacio, no sé dónde, y que ese caudal de emociones es una energía que sigue flotando y que precisamente producida por la angustia hace que esa misma angustia se revive en un momento determinado? Se podría pensar que es simplemente un suceso que es devuelto en el tiempo a través de una puerta interdimensional. Otros afirmarían que simplemente eso que ocurre en un universo está ocurriendo exactamente igual en un universo paralelo. Y sería precisamente un desliz, un resquicio por el cual se deslizó todo este acontecimiento para aparecer en este universo, cuando era algo que estaba guardado ya en otro universo. Es decir, esto es un galimatías, y difícilmente uno puede desembrollarlo como tendría que ser, porque no hay elementos para hacerlo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Este domingo, a las 12 de la noche, en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Tal pareciera que esa enorme cauda de angustia causada por las emociones que rodearon los hechos quedaran atrapadas como dentro de una represa, y ésta abriera sus esclusas habitualmente en las cercanías de la fecha en la que se conmemorarían los hechos en cuestión, es decir, cerca del aniversario. Recuerdan ustedes que recientemente estuvimos hablando de un barco que fue hundido en circunstancias violentas, y que cada 50 años, justo el día en que era el aniversario de la ocurrencia de los hechos,
se aparecía y delante de muchísima gente. Decíamos que también se pueden quedar fijados estos acontecimientos. En el caso de este barco, regularmente su aparición sucede en las cercanías del sitio en donde naufragó. Por lo tanto, eso explicaría también que son más numerosas las apariciones del holandés errante en las cercanías de Ciudad del Cabo, en la punta de Sudáfrica, en la entrada del Cabo de la Buena Esperanza, donde históricamente se asume que ocurrieron los hechos. Eso explicaría también que algunos fantasmas se quedaran fijados a un sitio específico en el que sucedieron los acontecimientos y simplemente fijados allí, tal vez por la misma angustia generada por el pánico, por el terror, por el miedo, por otros sentimientos que no se pueden manejar, eso nos demostraría que la persona simplemente no se ha podido desprender de lo que ocurre allí y se queda fijada porque realmente no ha ocurrido un paso lógico, normal, de la vida a la muerte, tal vez por las circunstancias tan abruptas y tan violentas en las que ocurrieron los hechos. Eso explicaría también que tal vez ese enorme cauda de angustia que se represó en ese evento que ocurrió, es decir, la batalla atrapada en el tiempo, la batalla de Dieppe, ocurrió el 19 de agosto de 1942. Y las mujeres, las inglesas turistas que revivieron todo esto, lo sufrieron el 4 de agosto de 1951. Con todo esto lo que quiero decir es que, entonces, sí se puede afirmar, no teniendo una certeza científica, pero sí una aproximación desde la metafísica, que cúmulos de energía, cargadas de angustia, de pánico, de terror, de miedo, de zozobra, pueden quedarse flotando en un determinado sitio y que, como decíamos, simplemente se abre una esclusa para pasar de una dimensión a otra y revivir aquellos acontecimientos en un momento dado. Habitualmente, cuando se acerca la fecha o el aniversario de la fecha en que ocurrieron los hechos. Y este es un caso bien interesante, porque resulta que las protagonistas eran dos mujeres que no tenían ninguna predisposición, ni siquiera estaban realmente informadas en un todo y por todo, sino que tenían una noción histórica de los acontecimientos, del hecho muy por encima. Es decir, la toma de la Bastilla ocurrió el 14 de julio, la Revolución Francesa entonces se inició en ese momento, pero de ahí en adelante no se pueden precisar fechas ni detalles para una persona común y corriente que no sea aficionada a la historia o que no se haya dedicado a la historia como parte de su profesión. Pues resulta que esto ocurrió en agosto de 1901, el 10 de agosto de 1901. Dos inglesas que eran maestras, una llamada Annie Moberly, era la hija de un rector de un colegio de Oxford y que llegó a ser el obispo anglicano de Salisbury en Inglaterra, y era la 10ª hija de entre 15 hermanos, una mujer muy bien educada, religiosa, imaginativa, pero también muy pegada a la moral victoriana en la cual ella creció, Annie Moberly. Quiero aclarar que esta historia la conté ya hace varios años, casi al comienzo del ciclo de Enigmas del Mundo la conté, y precisamente porque me han solicitado que hable sobre este acontecimiento, lo traigo de regreso. Y quiero aclararle, varios de los programas que hemos hecho últimamente han sido por expresa petición de nuestros oyentes. Y pues luego de satisfacer las expectativas de quienes nos han solicitado temas, retomaremos la línea de acontecimientos que no hemos contado o iremos también mezclando unos con otros. Pero bueno, lo cierto es que esta Annie Moberly era una mujer pues muy piadosa, muy recatada y demás, como debía ser, era producto de su época. Y ella era maestra principal del St. Hugh's College de la ciudad de Oxford. Y resulta que se juntó allí con otra mujer llamada Eleanor Jourdain, que era también hija de un párroco anglicano y la primera de 10 hermanos. Ella procedía de una familia del más rancio abolengo protestante, era pues de extracción hugonote, o sea, de aquellos que por allá en 1500, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI o a mediados del siglo XVI, adoptaron todas las doctrinas de Martín Lutero en su más pura y esencial forma. Bueno, esta mujer era introspectiva, aunque era independiente, pues obviamente también era una mujer muy recatada, pero muy estudiosa. Inclusive escribió 7 libros de texto, uno sobre el simbolismo en la Divina Comedia de Dante,
y se dedicó también a la enseñanza y ocupó varios cargos, tuvo una escuela propia. Y precisamente se encontraron estas dos mujeres porque la primera, Annie Moberly, venía a ofrecerle un cargo, el cargo de vicerrectora de Cesar Hughes College, del cual aquella era rectora. Obviamente que Annie Moberly era mayor que Eleanor Jourdain. No eran muy buenas amigas, apenas se habían conocido y por referencias la mayor, Annie Moberly, sabía de las cualidades y las capacidades de Eleanor Jourdain y por eso quiso ofrecerle la vicerrectoría. Pero cuando se encontraron en París, en donde Eleanor Jourdain se había mudado para aprender francés y que precisamente estando ya allí desde hacía algún tiempo estaba sobreviviendo era a partir de dictar clases de inglés, y eso le permitía pues tener una vida relativamente decente en París, pero deseaba regresar a su país. Pues se encontraron estas dos mujeres y en muy poco tiempo hicieron muy buenas migas, se hicieron, como dicen ahora los muchachos, se hicieron llaves, y entonces acordaron que, aprovechando la estancia de ambas en París, ¿por qué no hacer un recorrido por los sitios históricos, una especie de turismo cultural? Fueron a las grandes catedrales, Notre Dame, Museo del Louvre, estuvieron en los Campos Elíseos, bueno, todo lo que se supone que un turista debe hacer en París. Ya después de haber recorrido la ciudad, dijeron, bueno, ¿y ahora qué más hacemos? A una de ellas se le ocurrió, le habían entregado un folletín sobre el Palacio de Versalles. Versalles, construido por Luis XIV, fue utilizado por los siguientes reyes, Luis XV, Luis XVI, y prácticamente fue allí en donde se desarrolló la vida de la corte francesa, porque los reyes se habían ido de París a la que consideraban una ciudad muy inculta, y entonces se habían ido a vivir allá, y prácticamente llevaban más de un siglo los reyes viviendo en Versalles, sin ir siquiera a París. Ellos decidieron entonces ir a Versalles, que para entonces ya era un museo. Resulta que en la época de Luis XVI, él, por capricho de su mujer, de la reina María Antonieta, a la que detestaba el pueblo, porque le decían Madame Déficit, porque se supone que la situación económica de Francia, esa bancarrota de esa época de Luis XVI, en gran parte se debía a los caprichos y extravagancias precisamente de María Antonieta, a la que le decían también despectivamente la austríaca. Él, para satisfacer sus caprichos, le mandó a construir en uno de los extremos de los jardines de Versalles un palacete, que al decir la palabra palacete uno podría pensar en algo muy pequeño, pero que en la práctica o en la realidad, al ir allí, es un señor palacio. Puede que no de las proporciones y dimensiones del Palacio de Versalles y por eso se ve pequeño, pero para cualquier persona que llegue desprevenidamente y dice, ¿este es un palacete? No, un palacio impresionante con todos los lujos, el boato, todo lo que se quiera. Y tiene una explicación, ella también era como medio paticontenta, que dicen las mamás, por una parte, y el rey también se mantenía ocupado en el jardín de las siervas, que era una especie de serrallo que él mantenía por allá en Versalles, un montón de mujeres que le conseguían y él las confinaba allí, y después de satisfacerse sexualmente con ellas, al cabo de un tiempo a cada una le iba asignando un marido de la corte y chao, y las sacaba de allí y todas eran sardinitas. Entonces él, para mantener por allá también a su mujer como distraída, accedió a construirle ese palacete. Ese palacete se denominó el Petit Trianon. Y como decíamos, le decían palacete, pero una cosa impresionantemente grande. Entonces decidieron estas dos mujeres ir a Versalles. En efecto, entonces llegaron a Versalles. Anne Moberly te contaba a la sazón 55 años y Eleanor Jourdain tenía 38. Consiguieron una buena guía, es decir, un texto de guía en París, el más famoso de la época, el Baedeker, y con él en la mano llegaron a Versalles. Entraron al palacio, bueno, aquí dormía el rey, en esta estancia hay tales y tales obras de arte, aquí están los muebles, bueno, todas esas cosas. Y se gastaron un muy buen tiempo recorriendo el palacio y los alrededores del palacio, en donde están esos bellísimos jardines que aún se siguen conservando y que eran pues el orgullo precisamente de los reyes de Francia. Y además era como una demostración de poder y una demostración de su absolutismo. Pues salieron de allí las dos solteroncitas. En aquella época, pues una mujer de 55, bueno, hoy también, pero mucho más en aquella época, y una mujer de 38 también eran consideradas solteronas. Las dos solteronas entonces salieron y dijeron, mirando la guía dijeron, ¿por qué no vamos al Petit Trianon? Y como ahí se contaba una historia sucinta
de lo que en ese palacio hacía María Antonieta, que también al parecer recibía a algunos de sus amantes, se encaminaron hacia allí. Pero ya le seguimos contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Guía en mano, entonces empezaron a recorrer el camino que supuestamente debía llevarlas al Petit Trianon. Eso fue el 10 de agosto de 1901. Y que era una tarde de viento agradable, el cielo estaba un poquito nublado, en pleno verano europeo. Sin embargo, después de una semana calurosa, parece que la temperatura había descendido un poco y por lo tanto la tarde era fresca. Y empezaron su caminata. Y en la misma proporción en que caminaban, pues iban conversando y haciendo comentarios de lo que habían visto en Versalles, de sus jardines tan hermosos, de la majestuosidad de toda esa construcción, de cómo esa misma construcción era la que, a la hora de la verdad, legitimaba aquella expresión de Luis XIV cuando decía que el Estado soy yo, l'état c'est moi. Y todos esos comentarios pues que hace uno de turista. Y se fueron ahí enfrascadas en la charla. Y de pronto parece que precisamente como estaban distraídas conversando, como que equivocaron el camino y no tomaron el giro a la derecha tal cual lo indicaba la guía, sino que siguieron caminando hacia adelante en una especie de Y, en una encrucijada. Debían voltear hacia la derecha, ellas siguieron derecho. Caminando, de pronto, decían ellas más adelante, que se fue como enrareciendo el ambiente, la temperatura bajó más, se veía un cielo plomizo, pero todo daba la sensación de irrealidad, es decir, como si todo estuviera en un estado de suspensión, así físicamente, de suspensión, como si se hubiera detenido la película al ponerle la pausa. No se sentía el volar de las aves, ni se sentía la brisa que hasta hace un ratico estaba fresca, ya había bajado la temperatura, pero no se sentía el rumor del viento al rozar con las hojas de los árboles se veían extrañamente estáticos, como decíamos, el cielo plomizo, pero con todo y ello, ellas, como estaban enfrascadas en su conversación, pues no le dieron como mucha importancia a lo que estaba ocurriendo, y continuaron caminando. Posteriormente, Eleanor Jourdain decía que parecía como si el tiempo se hubiera detenido, es decir, ellas caminaban, pero no transcurría el tiempo. Y de hecho, más adelante, cuando describieron lo que ocurrió, ella hacía énfasis en esto, y es que la visita, pero bueno, no, mejor lo guardo para más, bueno, digámoslo de una vez, la visita duró muchísimo tiempo, y que para ellas no transcurrió, es decir, no se dieron cuenta cuándo transcurrió ese tiempo, les parecía irreal e imposible, una vez que salieron de allá, que hubiera ocurrido, que se hubiera demorado tanto tiempo. Bueno, lo cierto del caso es que iban caminando, y de pronto Annie Moberly vio a una mujer que estaba sacudiendo una tela blanca desde la ventana de un edificio. Quiero aclarar aquí que ellas, una vez que terminó este evento, cada una plasmó sus impresiones de manera independiente sin comentarlo con la otra, y después cotejaron lo que cada una había escrito. Bueno, mientras Moberly veía a esta señora sacudiendo una tela blanca desde una ventana de un edificio, Eleanor Jourdain vio unos viejos implementos de granja, incluido un arado tirado sobre el césped, y seguían caminando. Hasta ese momento pues no era nada extraño, aunque le llamó la atención a Annie Moberly el que la mujer que estaba sacudiendo el tapete usaba una vestimenta muy antigua, con una toca que era característica del pasado, de la época de Luis XVI, pues de la época de la Revolución Francesa, pero obviamente que esto lo vino como a precisar tiempo después. Eso sí, ambas vieron dos hombres vestidos con unos trajes que parecían de disfraz, y usaban unos sombreros que terminaban en 3 puntas, lo que llamaban tricornios, y que también eran característicos de la época de la Revolución Francesa. Además, estaban enfundados en unos sacos verdes grisáceos muy largos. Es decir, la vestimenta era muy extraña, casi que se podría decir que ellos formaban parte de una representación teatral, porque en 1901 pues ya la gente usaba lo que llamamos el terno, pues, es decir, el vestido con saco, chaleco y corbata.
y era la usanza de la época, y sombrero de bombín regularmente era lo que usaban a principios del siglo XX. Entonces les llamó la atención estos dos personajes tan supremamente extraños. Pero a juzgar por lo que estaban haciendo, daban la impresión de que eran jardineros. Estaban arando la tierra, estaban removiéndola y ensimismados. Y algo muy, muy extraño, y era que, si bien es cierto, estaban haciendo un trabajo y cada uno estaba cumpliendo con lo que debía hacer, se supone que en circunstancias como estas, dos personas que trabajan juntas, nada más que por un ejercicio que les permita matar el tiempo, regularmente están conversando. Estos ni siquiera se miraban, sino que cada uno metido en su trabajo, aunque estaban casi hombro con hombro. Pero con todo y ello, les preguntaron las dos mujeres a estos hombres cuál era el camino hacia el Petit Trianon. Y uno de los hombres levantó la vista, señaló en una dirección determinada, pero no señaló con la mano, sino que señaló con la azada que tenía en la mano. Levantó el instrumento y señaló en una determinada dirección, y contestó mecánicamente que continuaran por la dirección que él les había señalado, pero lo hizo en un francés difícilmente comprensible para estas dos mujeres. Recordemos que eran inglesas, una de ellas estaba aprendiendo francés, la otra sí sabía hablar en francés, pero las palabras usadas no eran las que habitualmente se utilizaban en el francés de la época de estas dos señoras, o sea, de principios del siglo XX, sino que parecían unas formas más antiguas, por el deje, la cadencia y demás. Pero fue también una respuesta de 3 palabras, 4 a lo sumo. Bueno, ellas siguieron caminando hacia el Petit Trianon de acuerdo con la señalización que les había hecho el personaje en cuestión. Un poco más adelante, sobre la derecha, Eleanor Jourdain vio una casa, y en el vano de la puerta, pues en la salida de la casa, una mujer le estaba pasando una jarra a una joven que estaba ubicada al lado de ella. Le estaba pasando la jarra. Pero todo esto que habían visto, aquella señora sacudiendo el tapete y esta señora entregándole la jarra a la muchacha, las veían a una distancia relativamente corta, pero no tan corta como para hablarles directamente. De acuerdo con la descripción que ellas hacían, la señora aquella de la ventana estaría más o menos a unos 30-40 metros. Y la señora entregándole la jarra a la muchacha, en el vano de la puerta, estaría más o menos a unos 20-25 metros. Pero también les llamó la atención que las dos mujeres vestían trajes parecidos al que exhibía aquella señora que estaba sacudiendo el tapete en la ventana, con la toca que era característica de la época de la Revolución Francesa. Bueno, más adelante Eleanor Jourdain narraba cómo, mientras caminaba lentamente en la dirección en que le había señalado el jardinero en cuestión, ella dice que empezó a sentir como si estuviera en una ensoñación, como si estuviera en una especie de duermevela, es decir, consciente de lo que está ocurriendo y de lo que está viendo, pero al mismo tiempo como si estuviera flotando. Y dice que sentía un sueño opresivo, es decir, como que algo la impelía a que debía cerrar los ojos. Sin embargo, siguieron caminando y ella absolutamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Y siguieron caminando. Más adelante, a todas estas, las dos mujeres, Eleanor Jourdain y Annie Moberly, pues estaban desconcertadas y habían dejado de conversar alrededor de las impresiones que les había causado el recorrer el Palacio de Versalles, que ya pues bueno, ¿qué pasa aquí tan extraño? Siguieron caminando y llegaron al borde de un bosquecillo, y cuando llegaron al borde del bosquecillo, en esto coincidieron ambas, vieron ese bosque como si no tuviera vida. A juzgar por la expresión de ellas, el bosque era achatado, como si solamente tuviera 2 dimensiones, como si estuviera recortado contra una especie de pared. Es decir, ni más ni menos, como si fuera un bosque pintado y no real. Lógicamente que el silencio era muy denso, nada se sentía, nada se movía, no pasaba una mosca, no se veía, no se sentía el zumbido de una abeja, ni el trino de un pájaro, ni la brisa filtrándose por entre las hojas, el rumor del viento, nada. Un silencio denso, absoluto y cortante. Pero bueno, yo creo que aquí voy a tener que terminar por hoy esta historia porque se nos acabó el tiempo. Pero voy a dejar esta historia en este punto
porque lo que viene es bien interesante, bien fascinante de lo que vieron estas dos mujeres, Annie Moberly y Eleanor Jourdain. Lo dejamos ahí en